Los técnicos no pudieron reiniciar un helicóptero derribado, entonces el general llamó a un veterano de combate olvidado. ¿Es esto algún tipo de broma? La voz, aguda y cargada de la condescendiente arrogancia juvenil, cortó el aire húmedo de la tarde. Kyle Kramer, técnico principal, de 26 años y el mejor de su clase, pateó el patín de aterrizaje del helicóptero inactivo. El golpe de su bota contra el metal verde oliva fue un sonido plano e insatisfactorio. La máquina, una reliquia de una época pasada, permanecía desafiante y silenciosa sobre el asfalto, por lo demás impecable, de Fort Holloway. A su alrededor, un equipo de una docena de técnicos con monos impecables permanecía de pie, con los brazos cruzados y una mezcla de frustración y vergüenza en sus rostros. Las computadoras portátiles con software de diagnóstico estaban abiertas sobre mesas portátiles, con sus pantallas llenas de indicadores del sistema iluminados en verde que gritaban la misma mentira. Todo estaba bien. Sin embargo, el Huey U-1, apodado cariñosamente Patriot Bell, se negó a arrancar. Las palas del rotor se inclinaban por el calor como hojas marchitas. A unos cuantos metros de distancia, un anciano se encontraba solo. Su presencia era un silencioso reproche a la frenética energía de los técnicos. Era delgado, con una nube de pelo blanco y la piel curtida por décadas de sol y viento. Llevaba unos vaqueros sencillos y una chaqueta verde oliva descolorida, del tipo que había pasado de moda antes de que naciera la mayoría de la gente en la pista. Él simplemente observaba, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija no en los atareados técnicos, sino en el helicóptero mismo, como si escuchara un secreto que se negaba a compartir con nadie más. El teniente Wells, el oficial que supervisó el fiasco, se acercó al anciano. Su mandíbula estaba apretada, su postura rígida con la autoridad de su recién salido de la escuela de oficiales. ¿Puedo ayudarle, señor? Él preguntó. La palabra señor, una formalidad despojada de todo respeto. Esta es una zona restringida. Los ojos del anciano, de un azul claro y pálido, se desplazaron del helicóptero al teniente. Eran tranquilos, observadores y tenían una profundidad que hizo que Wells se sintiera extrañamente transparente. El general Michael Elson me mandó llamar, dijo el anciano con voz baja y áspera. Mi nombre es Eli Vance. Kramer lo escuchó y se acercó, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Vance, eres el tipo al que el general sacó de su retiro. Tenemos una docena de especialistas certificados en aviónica, 3 maestros mecánicos y línea directa con el departamento de ingeniería del fabricante. ¿Qué crees que vas a hacer exactamente? La mirada de Eli volvió al Huey. Solo mira por ahora. Mira, se burló Kramer, tirando su trapo sobre una caja de herramientas. Llevamos 6 horas buscando. El multímetro digital muestra una continuidad perfecta. Las líneas de combustible están limpias. El sistema de encendido recibe energía. Todos los sensores están en línea. La computadora dice que debería funcionar. Es un viejo cubo de tornillos. Probablemente simplemente decidió morir. Algunos de los técnicos más jóvenes rieron disimuladamente. El desprecio era tan intenso que se podía saborear. Vieron cómo traían un fósil para consultar sobre un fósil. Un truco publicitario, tal vez. O el momento de locura sentimental de un general. Este era un día para diagnósticos de vanguardia e ingeniería de precisión. No para ancianos con recuerdos borrosos. El teniente Wells se cruzó de brazos, imitando la impaciencia de Kramer. Señor Vance, agradecemos su bajada, pero como puede ver, tenemos la situación bajo control. Mi equipo está altamente capacitado. Están entrenados en cabinas de cristal y sistemas de control de vuelo, dijo Eli con su voz. Incluso esta ave es diferente. Tiene alma. Y ahora mismo, su alma está en silencio. Kramer soltó una breve carcajada de incredulidad. ¿Alma? Bien, papá. ¿Lo oyeron? ¿Chicos? No necesitamos un analizador de espectro. Necesitamos un exorcista.
La risa de la tripulación fue más fuerte esta vez. Ellie los ignoró. Comenzó a caminar lentamente alrededor del helicóptero, con movimientos deliberados, casi ceremoniales. No tocó nada. Todavía no. Solo miró. Observó el mástil del rotor, sus ojos trazando líneas que nadie más podía ver. Se agachó para examinar el brazo de cola, con expresión indescifrable. Los técnicos lo observaron con una especie de desdén fascinado, como si observan un curioso ritual de una tribu primitiva. Sus credenciales, murmuró Wells. Kramer, mirando un archivo en su tableta, dice que fue jefe de equipo en Vietnam. Pronunció la palabra Vietnam como si fuera historia antigua, un capítulo de un libro de texto. Un jefe de equipo, repitió Kramer, negando con la cabeza. Así que sabe cómo tapar agujeros de bala y cambiar piezas en la jungla. No estamos en la jungla, teniente. Estamos en una base militar moderna con herramientas que cuestan más que su casa. Ellie se detuvo cerca de la cubierta del motor de babor. Estaba mirando un panel específico, una placa pequeña, casi imperceptible, justo debajo del escape principal. Entrecerró los ojos, ladeando la cabeza. ¿Qué es?, preguntó Wells, con un tono cargado de teatral paciencia. ¿Ves un fantasma? Algo así, murmuró Ellie. Señaló con un dedo firme y arrugado. Ese panel de acceso. Está al ras. Kramer puso los ojos en blanco y se acercó, pasándose la mano por el lugar. Está al ras. Las especificaciones de torque de esos tornillos son perfectas. Los comprobé yo mismo. Los sensores detrás son todos verdes. ¿Lo abriste?, preguntó Ellie. No hay razón para abrirlo, replicó Kramer, desbordado de frustración. Los diagnósticos no muestran ningún fallo en ese subsistema. Abrirlo significa romper un sello de fábrica y generar una montaña de papeleo para un problema inexistente. Señaló con un gesto amplio su conjunto de computadoras. El sistema nos dice dónde está el problema. Y no está ahí. Tu sistema, dijo Ellie en voz baja. No conoce a esta ave. Yo sí. Metió la mano en su vieja chaqueta y sacó una pequeña bolsa de cuero desgastada. Estaba llena de marcas y manchas. El cuero se había ablandado por décadas de uso. El cierre estaba pulido al tacto con el pulgar. Lo manipuló torpemente un momento. Sus viejos dedos ya no eran tan ágiles como antes. Kramer sonrió con suficiencia. ¿Qué hay ahí, abuelo? ¿Una varita mágica? Ellie no respondió. Simplemente bajó la mirada hacia la bolsa que tenía en las manos. Por un fugaz segundo, el ruidoso asfalto de Fort Holloway se disolvió. El aire era denso, húmedo y olía a podredumbre y gordita. El ensordecedor gump gump de las palas del rotor le golpeaba los oídos. Tenía 20 años otra vez, y el sudor sangriento de los nudillos le escocía en los ojos. El verde y aterrador trace zumbaba a través de la jungla de triple dosel. Dentro del vibrante vientre de este mismo Huey, un piloto gritaba por la radio. Un copiloto estaba desplomado sobre los controles y media docena de soldados rezaban. Una bala había atravesado el motor y la capota, y el avión perdía potencia. Se había arrastrado hasta el patín, mientras el viento intentaba arrancarlo. Y de esa misma bolsa de cuero, había sacado un rollo de cinta adhesiva para techos y una llave de tierra gruesa y personalizada. La bolsa había sido un regalo de un piloto al que había salvado la semana anterior. Un hombre que juraba que Ellie podía resucitar aviones. Se había apoyado contra el fuselaje y había trabajado, con manos seguras y firmes mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando el fantasma del rotor en sus oídos. Levantó la vista, sus pálidos ojos azules se centraron en los rostros arrogantes de Kramer y el teniente Wells. Vieron a un anciano con una vieja bolsa de herramientas. Vio los fantasmas de los jóvenes a los que había mantenido con vida. El calor se estaba volviendo opresivo. Se suponía que el vuelo de demostración del general debía haber comenzado hacía una hora,
con dignatarios esperando en una tribuna refrigerada al otro lado de la base. El retraso estaba pasando de ser un problema técnico a una auténtica vergüenza. La radio del teniente Wells creció. Era el comandante de la base, con la voz tensa y furiosa. Informe de situación. Teniente. Sin cambios, coronel, dijo Wells, esforzándose por mantener la voz firme. Todavía estamos solucionando un problema de arranque. Los técnicos están ejecutando diagnósticos de nivel 3. ¿Y el civil? El general Michaelelson insistió. Wells miró a Ellie, que seguía de pie en silencio junto al motor. Está aquí, señor. Está observando. Había un pausa al otro lado de la línea. Póngalo al teléfono con el general. La orden le pareció una bofetada. Humillado, Wells se acercó a un joven aviador que formaba parte del equipo de apoyo, un chico llamado Peterson. Peterson había estado observando todo el intercambio, no con la burla de los técnicos, sino con una curiosidad silenciosa y preocupada. Había visto cómo el anciano miraba el helicóptero, cómo se comportaba. No era arrogancia. Era una familiaridad profunda e inquebrantable. Peterson, bien que explotó. El coronel quiere que el civil esté en una línea segura con el general Michaelelson. Sí, señor, dijo Peterson, tomando un teléfono táctico. Pero cuando se acercó a Ellie, vio las miradas de Kramer y los demás. Vio el desdén en sus ojos y recordó a su propio abuelo, un hombre tranquilo que había arreglado tanques en las Ardenas y nunca hablaba de ello. Algo hizo clic en su mente. Esto no estaba bien. Le entregó el teléfono a Ellie, pero luego, siguiendo un impulso, se alejó y utilizó su propio teléfono celular personal. Revisó sus contactos y encontró el número del asistente directo del general, un mayor que había conocido durante una reunión informativa un mes antes. Fue una apuesta arriesgada, una enorme violación del protocolo, pero sus entrañas le gritaban que lo hiciera. El mayor respondió al segundo timbre, con voz agitada. Mayor Davis. Señor, soy el aviador Peterson en la línea de vuelo de Fort Holloway, dijo en voz baja y urgente, dándole la espalda a los demás. Lamento llamarlo directamente, pero señor, se trata del señor Vance. ¿Y qué pasa con él?, preguntó el mayor, y su tono se agudizó inmediatamente. ¿Está bien? Está bien, señor, pero la situación aquí no es buena. El técnico jefe y el teniente a cargo lo tratan como si fuera un payaso. Se están riendo de él. No le dejan acercarse al avión. Confían en sus computadoras. Y señor, no creo que las computadoras sepan que está mal. Este hombre, el señor Vance, parece que sí. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Por un momento, Peterson estuvo seguro de que lo llevarían a un tribunal militar. Entonces oyó unos gritos ahogados, el ruido de una silla al retroceder violentamente y la voz del mayor, que ahora se alejaba del teléfono. General, necesita escuchar esto ahora. Dentro del centro de comando del aire acondicionado, a millas de distancia, el general Michaelelson, un hombre con 3 estrellas en su cuello y una cara tallada en granito, tomó el teléfono de su ayudante, escuchó durante 10 segundos mientras el aviador Peterson transmitía rápidamente la escena de falta de respeto casual en la pista. El rostro del general, ya severo, se endureció en algo aterrador. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras eran frías, precisas y llevaban el peso de toda su carrera. Mayor, dijo. Su voz era un gruñido bajo que hizo que todos en la habitación se estremecieron. Póngame con el coronel Hayes. Comuníquese con él en la torre de Holloway ahora mismo. Miró su ayuda y me consiguió un coche. Voy a bajar allí yo mismo. Silenció su parte de la llamada y se dirigió al personal reunido en el centro de comando. Para aquellos que no lo saben, dijo, con su voz peligrosamente baja. El hombre al que mi oficial y técnico principal están humillando actualmente en esa línea de vuelo es Elías Vance. En el Valle de Asa, en 1968,
Mantuvo al 60% de los Geyes de la primera división de caballería en el aire usando piezas recuperadas, alambre de achique y pura fuerza de voluntad. No lo llamaron jefe de tripulación. Lo llamaban el fantasma porque podía hacer que los pájaros muertos volvieran a volar. El Patriot Bell no es solo un Huey. Era su Huey. Fue su jefe de tripulación durante más de 1000 horas de vuelo de combate. Un vuelo que le valió una cruz por servicio distinguido cuando aterrizó en una zona de aterrizaje caliente bajo fuego para rescatar a un equipo LRRP atrapado después de que sus 2 pilotos resultaron heridos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación silenciosa. La razón por la que este helicóptero es tan especial, la razón por la que es la pieza central de nuestra flota histórica, es debido a una modificación que él personalmente diseñó en una tienda de campaña empapada de barro. Una modificación que no está en ningún manual. Que alguien me consiga ese coche. De nuevo en la pista bronceada por el sol, la tensión había alcanzado su punto máximo. Eli Vance había terminado su llamada con el general. Un breve intercambio de murmullos tranquilos y respetuosos que los demás no pudieron oír. Le devolvió el teléfono a Peterson con un pequeño gesto de agradecimiento. Luego se volvió hacia el helicóptero. Kramer, envalentonado por la falta de un rayo que cayera inmediatamente del cielo, se puso delante de él. Bien, ya hablaste con tu viejo compañero de guerra. Terminamos aquí. El coronel quiere que trasladen esta máquina a un hangar. Puedo ponerla en marcha, dijo Eli simplemente. Déjame abrir este panel. El teniente Wells había llegado a su límite. Su autoridad estaba siendo desafiada por una reliquia frente a todo su equipo. Su carrera pasó ante sus ojos. Una carrera estancada por un viejo testarudo y una vieja máquina testaruda. Él tomó una decisión. Una desastrosamente pobre. Eso es suficiente. Bien dicho. Su voz es peligrosamente alta. Señor Vance, usted es un civil que interfiere en una operación militar en una instalación segura. Le ordenó que abandonara la línea de vuelo inmediatamente. Eli no se movió. Él simplemente sostuvo la mirada del teniente. Lo digo en serio, dijo Wells, dando un paso adelante hasta invadir el espacio personal de Eli. Bajó la voz hasta convertirla en un siseo amenazante. Una palabra más y te escoltara hasta la empalizada de la base para una revisión de seguridad completa. ¿Me entiendes, viejo? Colocó su mano firmemente sobre el hombro de Eli, con la intención de girar físicamente y llevárselo. Fue el último e irrevocable exceso, el acto supremo de arrogante locura. El sonido que atravesó el aire no era el chirrido de un motor, sino el chirrido agudo de unos neumáticos. Una procesión de 3 vehículos de comando negros se detuvo en la pista a pocos metros de distancia, y sus puertas se abrieron de golpe antes de que se detuvieran por completo. Del vehículo que iba en cabeza emergió el propio general Michael Elson, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Tras él estaba el comandante de la base, el coronel Hayes, cuyo rostro estaba pálido de miedo. Los técnicos allí reunidos se quedaron paralizados y con la boca abierta. El teniente Wells retiró la mano del hombro de Eli como si se hubiera quemado. Se le heló la sangre. Sintió una ola de náuseas que lo invadió. El general Michael Elson no se presentó. Se movía con una velocidad y un propósito mucho más aterrador. Caminó a través del cemento, con la mirada fija en Eli Vance, ignorando a todos los demás como si no fueran más que un escenario inanimado. Pasó junto al aturdido teniente y al petrificado técnico principal y se detuvo justo frente al anciano de la chaqueta descolorida. En medio del silencio resonante, el general Michael Elson, un general de 3 estrellas al mando de toda la región, juntó los talones con un crujido audible. Se llevó la mano a la frente y pronunció el saludo más cortante y respetuoso de su larga y condecorada carrera. Señor Vance, dijo el general, con su voz resonando en la pista, clara y fuerte para que todos la oyeran. Es un honor tenerlo en mi base, señor. Le pido disculpas por la recepción que ha tenido. Eli simplemente asintió,
con un destello de triste comprensión en sus pálidos ojos azules. No parecía sorprendido ni particularmente reivindicado. Simplemente parecía cansado. El general dejó de saludar, pero permaneció firme. Giró levemente la cabeza y su mirada recorrió la estupefacta multitud de técnicos, centrándose con una intensidad similar a la de un láser en el teniente Wells y Kyle Kramer. «Permítame dejarles algo perfectamente claro a todos ustedes», anunció el general, bajando su voz a un registro letalmente bajo que, sin embargo, se escuchó en todos los rincones de la pista de vuelo. «Este hombre al que usted ha tratado con tan profunda falta de respeto es una leyenda viviente de la aviación militar. Este es Elías, el fantasma Vance. Posee la Cruz de Servicio distinguida por su valor. 2 estrellas de plata y una estrella de bronce con un dispositivo DV. Tiene más horas de vuelo de combate como jefe de tripulación que todos los pilotos de esta base juntos». Señaló con un dedo rígido el helicóptero silencioso. «Ese avión, el Patriot Bell, no es solo una pieza de equipo. Es un monumento». En 1969, durante un monzón, el señor Vance desmanteló y reconstruyó personalmente su transmisión en menos de 12 horas para rescatar a un equipo de reconocimiento derribado. En 1970, rediseñó los reguladores de flujo de combustible en esta ave específica. Una modificación que no está ni estará nunca en ninguno de vuestros manuales ni en ninguno de vuestros ordenadores. Una modificación que permitió a este Huey volar más alto y transportar más peso que cualquier otro de la flota. Una modificación que salvó las vidas de todo mi pelotón cuando voló para sacarnos de la cima de una colina en la que estábamos a punto de ser invadidos. Entonces yo era un segundo teniente asustado, y él era el hombre más tranquilo que jamás había visto. Una ola de conmoción recorrió a la multitud. Las mandíbulas estaban flojas. Los técnicos, que momentos antes habían estado riéndose disimuladamente, ahora miraban a Eli con una mezcla de asombro y profunda vergüenza. Kramer parecía como si pudiera estar enfermo. El rostro del teniente Wells había pasado de pálido a ceniciento. Estaba mirando al suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El anciano no era solo un veterano olvidado. Era un gigante y habían estado tratando de aplastarlo como a una mosca. El general volvió a centrar toda su atención en Wells y Kramer. Su voz ahora era apenas un susurro, pero era más aterrador que cualquier grito. Vuestra arrogancia, vuestra fe ciega en vuestra tecnología y vuestra absoluta falta de humildad y respeto han deshonrado vuestros uniformes en este comando. Tenías al único hombre en este planeta que conoce todos los secretos de esta aeronave, aquí mismo, ofreciendo su ayuda. Y lo amenazaste. Se acercó al teniente. Pusiste tu mano sobre él. No era una pregunta. Fue un veredicto, general. Una voz tranquila intervino. Era Eli. Dio un paso adelante y colocó una mano suave y tranquilizadora sobre el antebrazo rígido del general. Son buenos hombres, solo que de una época diferente. Confían en sus gritos. No es su culpa. El pájaro solo necesita un toque familiar. Eso es todo. Su gracia era más cortante que cualquier reprimenda. Estaba defendiendo a los mismos hombres que lo habían humillado. En ese momento, no era solo un héroe del pasado. Era un maestro que ofrecía una lección silenciosa de sabiduría y perdón. El general sostuvo su mirada fija en Wells por un momento más, luego hizo un breve y casi imperceptible gesto de asentimiento. Dio un paso atrás y se sentó en el escenario. Ella es toda tuya, fantasma. Eli caminó hacia un lado del Huey y finalmente desabrochó el broche de su gastada bolsa de cuero. No sacó una herramienta de diagnóstico ni un medidor complejo. Recuperó una única llave inglesa de forma extraña. Era oscuro, forjado a partir de algún metal desconocido y curvado en un ángulo que no coincidía con ninguna herramienta estándar. Cuando sus dedos se cerraron a su alrededor, el mundo volvió a parpadear. Estaba en un hangar improvisado y sofocante en Kesan. El aire estaba cargado con el olor a lona y metal caliente. Estaba puliendo ese mismo trozo de acero sobre una piedra húmeda,
dándole forma a mano y comprobando su ajuste contra un perno personalizado que él mismo había mecanizado. Era para su modificación, la que nadie más conocía, la clave del corazón secreto de la máquina. El perno controlaba una derivación manual para el inyector de combustible primario, algo que había diseñado para emergencias, algo que ninguna computadora sabría jamás que debía buscar. De vuelta al presente, tomó el pequeño panel de acceso que Kramer había descartado. Con la llave inglesa personalizada, giró los 4 tornillos. Se soltaron con una facilidad y suavidad que ninguna herramienta estándar podría haber logrado. Quitó la placa y dejó al descubierto una palanca pequeña y sencilla situada dentro de una maraña de cables. Se cambió a la posición estándar. Con la punta de la llave, la empujó suavemente hasta la posición de derivación. Entró suavemente en su lugar. Reemplazó el panel, apretando los pernos con un toque de práctica. Luego se dirigió a la puerta de la cabina y miró a los técnicos atónitos. ¿Alguien quiere probarla ahora?, preguntó con voz tranquila, como si estuviera en trance. Kramer se tambaleó hacia adelante. Se subió al asiento del piloto, con las manos ligeramente temblorosas. Pasó por la secuencia de inicio, mientras sus dedos volaban sobre los controles gracias a la memoria muscular. Pero esta vez, cuando presionó el interruptor de encendido, el resultado fue diferente. Se escuchó una tos, un chisporroteo y luego, con un rugido atronador que sacudió el aire, el motor de turbina del Patriot Bell cobró vida. Las largas palas colgantes del rotor comenzaron a girar lentamente al principio, luego cada vez más rápido hasta que se convirtieron en un disco invisible y brillante, golpeando el aire hasta someterlo con el familiar gump 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 que era el latido del corazón de una generación. El efecto sobre la multitud fue instantáneo. Se escuchó una ovación espontánea. El aviador Peterson, el joven que hizo la llamada, tenía lágrimas en los ojos. Los técnicos aplaudían y su arrogancia anterior fue reemplazada por un asombro puro y absoluto. Eli Vance simplemente permaneció de pie, con una pequeña y triste sonrisa en su rostro, observando cómo el pájaro que amaba volvía a la vida. En los días siguientes, las consecuencias fueron rápidas pero silenciosas. El general Michael Elson no cortejó al teniente Marshall Wells ni despidió a Kyle Kramer. En lugar de ello, instituyó un nuevo programa de capacitación obligatoria para todo el personal de mantenimiento bajo su mando, el programa de patrimonio. Se centró en la historia de los equipos más emblemáticos de su rama de servicio contada a través de las historias de los hombres y mujeres que los volaron, lucharon y repararon. El primer módulo trata sobre el U-1 Huey, y su estrella era una fotografía granulada de un joven jefe de tripulación llamado Elias Vance. Una semana después, Kramer y un humilde teniente Wells encontraron a Eli en un pequeño restaurante de carretera a unas pocas millas de la base. Estaba sentado en una cabina junto a la ventana, tomando una taza de café. Dudaron en la puerta, luego se acercaron con el sombrero en la mano. El señor Vance, Wells lo dijo, con su voz apenas un susurro. Eli miró hacia arriba y asintió. Teniente señor Kramer. Señor, empezó Kramer con la voz cargada de emoción. Nosotros vinimos a disculparnos. Lo que hicimos, cómo te tratamos. No hay excusa. Fuimos arrogantes y nos equivocamos. Lo sentimos mucho. Eli miró sus caras y vio el genuino remordimiento en sus ojos. Hizo un gesto hacia el asiento vacío en la cabina. Siéntate, dijo con voz suave. Les invito a un café, chicos, y si tienen tiempo, quizás les cuente un par de historias sobre ese viejo. Se sentaron, y mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana del restaurante, el viejo héroe comenzó a hablar, conectando generaciones con historias de coraje, ingenio y la valentía silenciosa y modesta de los olvidados. Esperamos que la historia de Elias Vance les haya conmovido. Estas historias de heroísmo silencioso merecen ser escuchadas. Si están de acuerdo, denle me gusta a este video, compártanlo con sus amigos y suscríbase a Better en Valor para ver más historias que honran a nuestros héroes.